hecho de perder. Gracias por todo por venir, una vez más, estar aquí todos juntos. Y sin más preámbulo, va a inaugurar las 39ª jornadas nuestro presidente de la Asociación de San Alcohólicos de Fuenlabrada, Ángel Sánchez Galindo, junto al concejal de Bienestar Social, Sanidad, Consumo y Mascotas, Raúl Hernández Delgado, y Lara Pau López, concejala de Infraestructuras e Industria. Un aplauso. Bueno, buenas noches a todos. Para mí hoy es una noche muy emotiva, que tengo la motivación muy alta y quería decir muchas cosas, pero va a ser no voy a decir nada. Entonces, paso la palabra a nuestros... Bueno, sí, quería darle las gracias, perdonadme, que aparte de que ya saben cómo está mi cabeza, pues hoy está mucho peor. Pero eso que quería decir. Le doy paso a darle las gracias por lo que nos dan y por lo que nos darán, porque también queremos más, no siempre. Entonces paso la palabra a los políticos, a nuestros amigos. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que tanto para Lara Paul como para mí es todo un lujo y un placer haber recibido esta invitación. Bueno, para nosotros y para todo el equipo de gobierno, que además Javier y Lara, nuestro alcalde, nos han acompañado, que les transmitamos un afectuoso saludo. Sabéis que además hemos estado con Javier hace, yo creo que hizo unas cuantas semanas viendo la reforma del local, también este verano firmando el convenio, o sea que contáis con el apoyo de nuestro alcalde, pero es que es verdad que tenemos un compromiso con vuestra entidad y porque creemos que de verdad es una entidad muy importante. Sabéis que trabajamos mano a mano junto con Bienestar Social, junto con los trabajadores y las trabajadoras sociales en la rehabilitación de las personas que se encuentran en situación de alcoholismo o similar, y que además vosotros hacéis un excelente trabajo desde todo el ámbito de vuestra entidad. La verdad es que colaborar con vosotros es todo un lujo y un placer hacerlo. Además me gusta mucho porque creo que tenéis una perspectiva muy de ciudad, esa perspectiva de trabajar dentro de la mesa de la convivencia, dentro de la red solidaria, esa perspectiva de estar involucrados en la ciudad para también estar dentro de los cambios que suceden dentro de nuestro municipio. Así que os quería decir esas dos actividades que realizáis. Por un lado, todo el trabajo como asociación que tenéis con vuestros objetivos, pero por otro lado también ese trabajo que hacéis fuera de la entidad, que hacéis a la ciudad de Fuenlabrada y que yo creo que nos hace grandes a toda la ciudad y el teneros ahí. Así que seguid contando con nuestro apoyo y, como decías, esperamos que nos sigas pidiendo más, porque al final todo siempre son retos. Yo creo que trabajar de la mano es todo un lujo, y aquí a toda tu junta directiva yo creo que agradeceros el excelente trabajo. También yo creo que disculparnos cuando a veces no llegamos a muchas de las cosas que nos pedís o tenemos esos pequeños desencuentros, pero yo creo que al final eso es lo que hace que tengamos una mejor relación, ¿no? El conocernos un poquito mejor. Así que de verdad, muchísimas gracias, y yo creo que ustedes a que empiecen estas jornadas para escuchar los testimonios, para ver esas ponencias y sobre todo para seguir encontrándonos en más sitios como este. Así que, Ángel, a toda tu junta directiva, muchísimas gracias por el trabajo que desarrolláis. Muchas gracias. Está bien el intento de que hay que darles que se les ha olvidado la Bueno, tenemos un detalle para Raúl y para Lara, de parte de la asociación. Vale. También queremos extender el agradecimiento a Nati y a Lucía por tenernos siempre presente y por la guerra que les damos. Entonces también queremos que subáis y coger un granito de rosa que os vamos a regalar de parte de la asociación. Sobre todo eso, es un año de muchos agradecimientos, no solo por la reforma, que ha sido un año caótico en el tema de la reforma, de irnos para un lado, volver a la asociación. Todo eso ha sido gracias
a muchos socios y ha sido posible al trabajo de muchos socios, porque no solo hemos tenido que llevar las cosas de una sede a la otra, sino que luego las hemos tenido que volver a traer y todo el trabajo que está haciendo. Entonces yo creo que os merecéis un aplauso vosotros muy fuerte también. Sois en realidad lo que hacéis la asociación. Y dicho más, ya sabéis que, bueno, lo dicho, que me tengo que ir, lo siento. Muchas gracias. Javi sabe que es un fenómeno y va a organizar esto como un fenómeno que es. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y hoy, coincidiendo con el Día Mundial contra el Alcoholismo, agradecer a todos por su labor, tanto a Axel en nuestra asociación y a su junta directiva, como a Raúl y a Lara en la labor institucional por parte de la Junta. Ahora daremos paso a uno de los momentos más valiosos y emotivos de nuestras jornadas. La voz de quienes viven ese proceso en primera persona, tanto enfermos como familiares. Comenzará Mila, familiar, que compartirá con nosotros desde su mirada, su experiencia y su historia, un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. Estoy un poco nerviosa, pero bueno, voy a contar un poco mi historia con la asociación y con el alcohol. Yo mi historia con el alcohol, la verdad es que la llevo viviendo desde que era pequeña, porque yo tengo un hermano que es alcohólico. Él no ha querido venir aquí, no ha querido ayuda y bueno, pues él va. Yo soy la mujer de un alcohólico. Conocí a Jero con 22 años. Nuestra relación fue durante el primer año a distancia, pues él estaba en Córdoba y yo vivía aquí en Madrid. Nos hablábamos a diario y cuando podíamos hacíamos escapadas para vernos. Cuando se vino a Madrid fue para irnos a vivir juntos y al ver que estar viviendo juntos me quedé embarazada. Aunque no fue un embarazo esperado, fue una niña muy deseada. Y yo empecé a darme cuenta de que Jero tenía problemas con el alcohol. Porque aparte que era camarero y teníamos muy poco tiempo libre, nos veíamos pues un día a la semana. Y todas nuestras salidas eran solo y exclusivamente a bares, solo. Él siempre me decía, yo le decía, tenemos que salir a cualquier sitio, y me decía que tenía derecho a que le sirvieran también a él. En casa no podía faltar alcohol, si me faltaba pues había bronca. Después de la bronca él cogía, se enfadaba porque yo le presionaba y se iba otra vez al bar. Un día que se me quedó muy grabado, estábamos en el salón y él estaba tomándose su cubata, como era correspondiente todas las tardes, y se fue a la cocina y abrió la nevera y se bebió un trago de vino y estaba bebiendo su cubata. Y a mí eso no se me va a olvidar nunca. Entonces, ese fue el detonante que yo dije, tienes que hacer algo, o sea, tenemos que hacer algo. Hubo muchas discusiones, muchos malos ratos. Y un día él por la mañana se iba a llevar a mi hija a casa de los abuelos. Y cuando vino, él por la mañana hacía un recorrido grande por los bares y se paraba muchas veces. Pues un día le di un coma etílico como a las 12 de la mañana. Se presentó en mi puesto de trabajo, le di un coma etílico y fuimos al hospital. Él dijo que al preguntarle que si bebía, dijo que era lo normal. Gracias a que en ese momento estaba mi cuñada con nosotros,
y lo destapó, dijo que no. A raíz de eso, conseguimos traerle a la asociación. Teníamos muy poco tiempo, nosotros, me he pasado, me vais a perdonar, ¿vale? Quería contaros una cosa. Teníamos muy poco tiempo para vernos. Nos veíamos a mediodía, solo un ratito. Podíamos vernos como una horita, pero él siempre decidía ir a salvarlo primero. Primero se tomaba lo que quisiera y después venía a casa y nos veíamos 10 minutos. Yo decía, no puede ser que estamos viviendo juntos, llevamos un año viviendo juntos y no tenga ganas de verme, no era eso, era pues que necesitaba beber. A raíz del coma etílico vinimos a la asociación. Nosotros vinimos en el año 96 a la asociación. No estuvimos mucho tiempo, estuvimos 2 años y medio. No hicimos lo que aquí se nos aconsejaba una y otra vez, que era no desvincularnos de la asociación, que era pues no normalizar el alcohol. Todo eso nosotros no lo hicimos. Jero decidió que no volvíamos más y yo en ese momento me conformé con que dejara de beber, que fue un error muy grande que cometí. Pero bueno, estuve un tiempo viviendo, he vivido feliz con Jero, yo he sido muy feliz con él, pero me he dado cuenta que mi vida ha sido un engaño con el alcohol, mi vida ha sido un engaño. Cuando yo estaba embarazada de mi segunda hija, Jero recayó. Fue una recaída horrible porque se fue por ahí, me mandó un mensaje al teléfono horrible, como que bueno, fatal. Apareció al día siguiente en muy malas condiciones. Estuve a punto de separarme, no lo hice, pero tampoco hice nada. Tampoco volvimos a la asociación. Hablamos con él, la familia, todo, y bueno, Jero pues otra vez volvió a dejar de beber, otra vez como que se normalizaron las cosas. Estuve viviendo bien con él. Yo sabía que de vez en cuando él algo hacía, pero no supe verlo. Jero recayó una segunda vez. Una segunda vez y hizo mucho daño a su madre esa vez, porque su madre tenía plena confianza en él, para que estaba muy orgullosa de su hijo, que le iba a arreglar el baño, y se fue a Córdoba, pero no fue a arreglar el baño, se fue a darse un homenaje. Bebió muchísimo, no pudimos contactar con él, tuve que ir a buscarle, y otra vez no tuvo consecuencias. Solamente el daño que hizo, él, bueno, le sirvió para volver a dejar de beber otra vez. Dejó de beber otra vez, pero, claro, dejó de beber como todos los días, bebía esporádicamente, pero yo creo que no dejó de beber nunca. El gordo llegó hace 4 años. Hace 4 años yo veía que algo pasaba, algo estaba pasando en mi relación, algo y era algo gordo, y sabía que bebía. Yo para ese entonces no tenía olfato porque el COVID me lo quitó, entonces yo intentaba pillarle y no le pillaba. Tenía que cómplice a mi hija, que cuando podía pues también estaba ahí pendiente, pero él no lo negaba, siempre no lo negaba. Y yo veía que había algo raro y
y él lo negaba todo. No me creían de lo que yo estaba viendo, pero yo conocía a Jero y se destapó todo, se destapó. Jero tenía una doble vida. Fue muy doloroso y bebió. Él, antes de descubrir eso, él bebió. Fue la primera vez que le vieron mis hijas beber. Se emborrachó porque yo le presionaba, porque yo veía cosas donde no estaban, y luego resultó no ser así. Bueno, le di una oportunidad porque Jero es importante en mi vida, y le di una oportunidad más. Vinimos a la asociación. Pasamos muy mala época porque Jero ha estado ingresado, ha estado en el psiquiatra también. Ha habido muchas historias con su salud muy duras y bueno, y en mi casa hay algo que aprendimos, que somos una piña, y por lo menos nos estamos intentando ayudar a salir de esto. Yo pensaba que todo ya había, que todo podía volver a su cauce y que Jero ya no bebería más. Pero a los 20 meses de estar aquí en la asociación, Jero volvió a beber. Otra vez me ganó el alcohol. Volví a beber y a mí el alcohol me enfermó. Y tuve que tomar otra decisión. Tenía que tomarla por mí, solo y exclusivamente por mí, no por él. Porque yo no podía vivir, yo no puedo vivir así. Ahora sí, ahora no. Ahora puedo, no puedo. Jero sabe que si Jero vuelve a beber, yo no puedo estar con él, porque yo me tengo que cuidar, porque yo me sentía culpable de muchas cosas, porque me decía, tenías que haber hecho, podías haber hecho, tenías que haber visto esto. Yo me culpabilizaba muchísimo y eso no es así. Los familiares estamos para ayudar, pero ellos tienen que poner de su parte, tienen que poner mucho de su parte. Yo creo que Jero lo está haciendo ahora. Espero que mi historia continúe, eso le corresponde a él, el que mi historia continúe. Porque el amor duele, porque implica la posibilidad de perder a alguien y la necesidad de renunciar a algo. Entonces, yo he vivido muchas experiencias con mis compañeros y compañeras, y sé que vivir sin beber se puede, pero hay que querer. Entonces, yo mando mucha fuerza y mucho ánimo a todos para que sigáis luchando, porque se puede, claro que se puede. Tengo palabras para agradecer a mis coordinadoras, a mis compañeros, lo mucho que me han ayudado, lo muchísimo que me han ayudado. Y por último quiero agradecer a los dos pilares más importantes de mi vida, que son mis hijas, que me han ayudado muchísimo, me están ayudando muchísimo, y me siento muy orgullosa de ellas. Y quiero dedicar unas palabras a Jero. Mientras tú quieras, yo estaré aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Mila, por poner palabras a lo que muchas veces se siente en silencio y es difícil de expresar. A continuación, escucharemos a Javi, compañero de la asociación, que nos hablará de su propio proceso de recuperación. Un fuerte aplauso.
Buenas noches y buenas tardes, que estoy nervioso. Bueno, me llamo Javi, tengo 39 años y soy enfermo alcohólico. En primer lugar, quería dar las gracias a mi familia, a mi pareja, compañeros de terapia, coordinadores y a la Asociación de Alcohólicos de Fuenlabrada. Quería comenzar describiendo qué es para mí esta enfermedad, el alcoholismo. Es una enfermedad crónica y familiar que afecta a todos y a todas los que están vinculados al alcoholismo, despreocupándose así de las necesidades más básicas, puesto que viven controlando lo que hace el ser querido que sufre dicha adicción. Es una enfermedad de autodiagnóstico, porque hasta que el mismo enfermo no reconoce su enfermedad, no habrá recuperación. Porque por más que te lo diga tu madre, tu padre, tu esposa o tu médico, hasta que tú mismo no lo aceptes, no hay solución. Una cosa dicha antes, es una enfermedad crónica, que tiene recuperación, pero la recuperación también es crónica. Ahora sí os voy a contar un poco de mí, de mi mala experiencia con el alcohol. Empezó siendo, desde muy pequeñito, como coadicto. Por desgracia, por fortuna, mi padre era alcohólico y ya veía esta enfermedad desde pequeño. Malos tratos físicos como mentales, en mi hermana, mi madre y en mí. En este caso, quien más sufría era mi madre. Sufría en silencio, pero a la vez sacándonos adelante, cargando con todo. Siempre decía que jamás bebería, que no sería igual que él, y en cierto modo llegué a sufrir la enfermedad. Con la madurez empezó como algo normal, bebiendo una cerveza después de trabajar y con el paso del tiempo aumentando la ingesta. Y de ser un hábito pasó a una necesidad. Bebía por varios factores, como emocionales, psicológicos, relajarme, desinhibirme, llegando a tocar fondo. Porque esta enfermedad lo único que quiere es dejarte arrodillado, esclavo, llegando a hacerte daño a ti y a todos tus seres queridos. Incluso sabiendo el daño que haces, no puedes parar. Debido a mi adicción, perdí seguridad en mí mismo, higiene, salud mental, un calvario. Mi entorno me decía que bebía mucho. Pero como hace esta enfermedad, te autoengañas diciéndote a ti mismo que tú controlas, que te lo mereces, que todo el mundo lo hace justificando así lo evidente, que tienes un problema, una enfermedad mental. Dentro de mi gravedad tuve consecuencias que de no haber puesto remedio podría haber perdido a mi familia, mi hijo, ir al hospital con alguna enfermedad patológica, la cárcel y aún peor, la muerte. Gracias a mi madre, que fue la persona que me dio el ultimátum, pude saber el problema que tenía. Sabía que algo pasaba, pero no sabía qué era. No sabía que era una enfermedad. En la asociación aprendí que no es un vicio, que lo que me ocurría era una enfermedad, que bebía para poder estar bien, que mi cuerpo lo necesitaba. Si no llega a ser por testimonios de compañeros, coordinadores, no hubiera entendido nada y a día de hoy seguiría con las mentiras, manipulación, que son los rasgos de estas enfermedades. Pues yo con esto quería dar las gracias a la asociación porque gracias a ellos he aprendido lo que no sabía y mucha gente no sabe, que es que esto es un problema psicológico, que por desgracia mucha gente lo sufre y no tiene el conocimiento de que esto sucede y tal y como están hoy los días, cada vez es antes. Y bueno, como están aquí gente del ayuntamiento, pues también estaría bien pues que igual que se hacen cosas para la circulación vial y todo eso, pues también se dieran información sobre estas cosas, porque sobre todo la juventud de hoy en día se tienen los conocimientos pero no se les expone como tal.
y nada más. No, estoy muy nervioso y no soy capaz por último, dar las gracias a mis compañeros por aguantarme, por escucharme. Sé que soy muy pesado, que hablo mucho en las terapias. A lo mejor soy muy drástico en decir lo que pienso, pero es mi forma de ser, mi forma de pensar. Y que me alegro mucho de haber conocido la asociación. Dar gracias a mi familia, a mi pareja y nada, que pues eso, que animo a que se ponga más información, sobre todo para los jóvenes, que yo tengo un hijo pequeño, no me gustaría que pasara por lo que he pasado yo sabiendo lo que se pasa. Así que nada, pues muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Javi, por abrirte con esa fuerza, porque sabemos que contarte cada cosas no es nada fácil. Cerrará este bloque la más joven de todos en dar su testimonio, familiar e hija de un enfermo alcohólico. Rocío, un aplauso. Hola, buenas noches. Soy Rocío y soy hija de un alcohólico. Dentro de unos días hago 18 años. Pueden parecer pocos, pero yo siento que los llevo teniendo desde hace mucho tiempo. Debe ser porque a veces la vida te hace crecer antes de tiempo. Soy una niña que aprendió a dejar la puerta entreabierta, a escuchar todas las paredes y a saber si poner unos cascos o no, solo en el tintineo de una llave para abrir la puerta. Yo siempre digo que mi infancia ha sido preciosa, perfecta y común, pero en realidad no lo fue de todo. Yo no conocí el parque a profundidad, no me salía de esos escondites de los que todos los niños hablaban, ni mis zapatillas estaban siempre manchadas de barro. Pero eso sí, la barra del Valdemonte, de la panadería Fuentes o de la de fuera, me la sabía a la perfección. Aprendí a medir el peligro con sonidos. A veces pasaba un portazo para saber si esa noche iba a poder dormir tranquila o no. No entendía por qué mi padre cambiaba tanto, por qué la risa podía volverse el grito en un segundo. Durante mucho tiempo pensé que era lo normal, hasta que entendí que una niña no debería de aprender a tener miedo tan pronto. Y ahora me quiero dirigir a la gente como yo, con los que he venido a hablar de verdad hoy, a los hijos de los enfermos, a los que crecimos aprendiendo a sobrevivir sin saber que eso no era lo normal, a los que mirábamos la puerta antes de los deberes. Con vosotros conecto, porque sé exactamente lo que se siente. Los hijos de los alcohólicos desarrollamos un radar que nadie nos pidió, un radar que se activa solo. Reconoces el sonido de unas llaves, un paso más fuerte de la cuenta, un tono de voz que cambia, y ya sabes qué noche te espera. Es cansancio emocional acumulado desde que eras un niño. También aprendemos a madurar demasiado pronto, a ser responsables de cosas que no eran nuestras, a cuidar cuando debíamos de haber sido cuidados, a vigilar la casa como si dependiera de nosotros que no explotara. Y claro, hay algo que cuesta decir, pero que es así. Puedes querer muchísimo a tu padre y a la vez tenerle miedo. Las dos cosas existen, pesan y te confunden. Y callas porque a quién se lo cuentas. ¿Quién va a entender que tu padre puede ser tu héroe y el que te haga tanto daño en el mundo? A veces aparece el pensamiento que yo creo que hemos tenido todos los que hemos vivido así. Ese, si yo hubiera sido más buena, si hubiera hecho algo distinto, si hubiera hablado menos, quizás las cosas no habrían pasado así. Aunque sabes que no es cierto, ese pensamiento se queda ahí. Y luego están las secuelas, las que se notan cuando creces.
que te irritas rápido sin saber por qué, que te sobresaltas por un ruido tonto, que no aguantas ni un solo grito, que pides perdón por todo, incluso cuando no has hecho nada, que te cuesta confiar en las personas. No es que se rota, es que creciste en un sitio donde estar alerta fue tu forma de sobrevivir. Yo en lo personal recuerdo una noche. Estábamos pintando el pasillo de casa. Yo llevaba mi pijama de princesas, mi favorito. Mi padre, borracho, se enfadó y sin darse cuenta me manchó el pijama con una mancha gris o marrón, no lo sé. Me fui a dormir con ella. Me miré al pequeño espejo que había en mi habitación, también decorada de princesas, y empecé a llorar. Porque esa niña de unos 7 años entendió, sin saber decirlo, que algo bonito se había manchado. Mi pijama, mi infancia, mi ilusión. Ahora era gris, no esa mancha. Mi madre estuvo noche y día intentando quitar esa mancha. La recuerdo ahí en el baño llorando porque no se iba, mientras que yo intentaba quitar cada una de las lágrimas que caían por su mejilla. Yo le decía, no pasa nada, mami, pero ella no paraba de repetir, perdón, hija, perdón. Era irónico, ya que ella no la había manchado, y no entendía por qué me estaba pidiendo perdón ella. Años después lo entendería. Supongo que de ahí nace su costumbre de sentirse culpable por cosas que no debería. Ojalá ninguna niña como yo tenga que ver su pijama de princesa manchado por una mancha gris o marrón, no lo sé. Con el tiempo, la perseverancia de mi madre y la valentía de mi padre, el alcohol se fue. Un día algo cambió. Mi padre empezó a luchar contra ese monstruo que le estaba robando la vida. Y lo consiguió. Yo siempre digo que ahí empecé a tener un padre. Pero llegaron otras tormentas. Yo me perdí. Tuve ansiedad. Me hice daño. Me costaba respirar dentro de mi propia cabeza. Hasta que apareció Raquel, mi primer ángel de la guarda. Fue la primera persona que me miró sin miedo, que me enseñó que no estaba rota, que solo tenía que aprender a recomponerme poco a poco. Y quiero decirle algo directamente porque sé que está aquí. Esa chica que hace que en chándal, con los cascos puestos y la mirada en el suelo, hoy está aquí, con unos tacones no me gustan. Esa chica que iba unos tacones que no sé si me pongo porque soy bajita o porque así no se tan cerca del suelo. Ese suelo que tantas veces me veo caer. No lo sé, pero estoy de pie y ambas sabemos que eso es muchísimo. Siempre te estaré agradecida. Cuando creía que por fin veía la luz de nuevo, mi padre fue diagnosticado con un trastorno bipolar. Y eso volvió a moverlo todo. Mi hermano, sin quererlo, tuvo que convertirse en el padre de la casa, otra vez. Fue quien me calmaba cuando los gritos volvían, quien se sentaba conmigo cuando no podía dormir. Él es la serenidad cuando todo se tambalea, la calma cuando el ruido se hace insoportable. Y si tuviera que definirlo con una palabra, sería admiración. Él es mi segundo ángel de la guarda. En el camino, también una persona que me devolvió la ilusión. Aprendió lo frágil que yo era en realidad, que se convirtió en lugar. Pero también me hizo sentir un cuarto del dolor que mi madre vivió durante años. Y fue suficiente para entender, solo una pizca, lo que ella pagó. A veces la vida te hace mirar el dolor desde otros ojos, solo para que aprendas a reconocer la fuerza que hubo en quienes lo soportaron antes que tú. Así que si me lo permitís, voy a darme el lujo de dedicarme a hablar directamente de mi madre, Gemma. Mi tercer ángel de la guarda, porque fue madre, padre y refugio. Porque sostuvo el mundo cuando se rompía y siguió adelante incluso cuando ni ella misma podía más. Ella seguía luchando cuando no sabía ni a lo que se estaba enfrentando. La que vela por su familia antes que por ella misma. Y la que siempre tendrá una sonrisa preparada para mí, si la necesito, o si no también. Te quiero más de lo que te demuestro. Gracias por darme una hora. Y por último, mi cuarto ángel de la guarda, mi padre. Esa amiga que me abrió las puertas de su casa sin pensarlo una y mil veces. A la que iba corriendo cuando no podía más, solo para hablar, llorar o quedarme callada. Ella me escuchó toda una noche decir lo mismo una y otra vez, sin cansarse, sin juzgarme, solo estando. Aunque a veces ella sienta que no es suficiente,
Lo que no saben es que yo no sé si estaría aquí hoy sin su ayuda. Porque a veces eso, simplemente estar, salva más que cualquier palabra. La verdad es que no voy a decir que todo está bien, porque no lo está. Las cosas siguen teniendo sus altibajos y la vida no deja ponerme a prueba a mí y a los que más quiero. Pero he aprendido que estar de pie no es una forma de victoria. A veces me dicen que tengo una forma muy dulce de hablar de cosas que son muy duras. Y quizás es verdad. Porque aunque duela, sigo mirando el mundo con ternura. Porque dentro de mí aún vive esa niña, sensible e inocente, que sigue queriendo creer lo bonito. Porque sigo soñando, aunque la vida me ha enseñado a tener miedo. Y si algo he aprendido de estos casi 18 años, es que la vida no define quién eres, sino la forma que decides curarlo. Yo sé que la mía no ha cicatrizado del todo, pero sí sé que ya no sangra cada vez que la toco. Así que gracias. Gracias, papá, por volver. Gracias a mis 4 ángeles. Y gracias a esa niña en pijama de princesas por enseñarme que incluso las manchas grises o marrones a veces pueden quedar bien. Gracias, Rocío. Por hacernos y sobre todo por hacerme ver a mí lo importante que es escuchar lo que tienen que decir nuestros hijos. Gracias a los 3 por la bondad y la emoción con lo que habéis compartido. Escucharos nos recuerda por qué estamos aquí y cuánto se puede adaptar si caminamos juntos. Ahora vamos a seguir con una persona muy querida por muchos de nosotros, alguien que durante años fue psicóloga de la asociación y como tantas veces, hoy vuelve a este espacio con una ponencia que creo que necesitará el alma. Perdonar para vivir, del peso a la libertad. Con todos nosotros, Raquel. Buenas tardes. Me tiemblan un poco las piernas. No es que me ponga nervioso por el micrófono, que también, sino que las palabras de Rocío, madre mía, muchas gracias por todo. Es un gusto verte crecer. Bueno, hay lugares donde uno entra y le cambia. El aire te cambia, ¿no? Donde no hace falta hablar mucho porque el silencio lo dice todo. Y porque este lugar para mí es uno de ellos. Vamos, este lugar estando entre vosotros. Durante 15 años trabajé aquí en esta asociación y aunque ya llevo varios años fuera, siempre que regreso a casa. Lo decía antes en la puerta, para mí es maravilloso ver caras nuevas, porque significa que la asociación sigue creciendo, pero también tantas caras conocidas que siguen en pie, ¿no? Bueno, es una casa llena de historias, hecha de estas historias a veces de recaídas, otras de victorias, de lágrimas y de abrazos, y una casa donde aprendí que nadie se cura solo, y que el perdón, aunque no se recete, es una buena medicina. Hoy quiero hablaros del perdón, ese tema del que todos hablamos, pero que a veces no practicamos, del perdón como herramienta de libertad. Del perdón que cuesta, que remueve, que saca lo peor y lo mejor de uno mismo. Del perdón y especialmente en este contexto, en el del alcoholismo. Porque aquí, todos los que estamos de una manera u otra, hemos vivido la batalla del quiero y no puedo. Y si algo he aprendido después de tantos años es que la verdadera sobriedad no empieza cuando dejamos de beber, sino cuando dejamos de culparnos.
Ya sabéis, en los grupos de terapia siempre hay alguien que dice, yo ya perdoné a todo el mundo. Y otro que contesta, pues enséñame cómo y así me ahorro 10 años de psicólogo. Porque el perdón, amigos, no se aprende, no se improvisa, se entrena. Si hay una emoción que acompaña al alcoholismo es la culpa. Y hoy las compañeras nos han hablado de este término. La culpa por lo que se ha hecho bajo los efectos del alcohol, o la culpa por lo que se ha perdido, el trabajo, la familia, los hijos, la confianza. Y también la culpa de los familiares, por no haber sabido, o por no haber podido, o por no haberse ido. La culpa en dosis pequeñas sirve, como la sal en la comida, porque nos recuerda algo que no fue bien. Yo siempre que hablo de culpa me acuerdo tanto de Felipe, o sea, de tantas terapias, ¿verdad? Os decía, la culpa en dosis pequeñas, bueno, sirve como la sal en la comida para darle sabor, pero en exceso intoxica. La culpa te deja girando en círculo en un pasado que no puedes reescribir. Me gusta decir que la culpa es como un invitado pesado que se te sienta en el sofá, llega sin avisar, se sienta allí y cuando se va te ha dejado sin energía, sin esperanza, como si te hubiera robado ahí toda tu buena vibra. Pero sin embargo, el perdón abre ventanas. La culpa te dice, mira lo que hiciste. Y el perdón te dice, mira lo que puedes hacer ahora. Y entre esas dos frases se juega la libertad de una persona que está en recuperación. Permitidme que desde una pequeña charla psicológica y desvíe el tema un poco hacia cómo funciona el cerebro, porque os va a ayudar a entender mejor y a perdonarse mejor. Cuando consumimos alcohol de una manera prolongada, el cerebro se reconfigura. Ya sabéis, el sistema de recompensa empieza a funcionar, ese circuito dopaminérgico se adapta al alcohol como principal fuente de placer y de alivio. La corteza prefrontal, esta parte que toma decisiones, pierde la capacidad de control y surge la impulsividad. Y el sistema límbico, donde habitan las emociones, se vuelve más reactivo, más irritable, más ansioso. Es decir, el cerebro deja de trabajar en equipo. La emoción grita, la razón se calla y la memoria se repite. Por eso, cuando alguien con adicción dice no quiere beber, pero no puedo parar, no está mintiendo. Es literalmente verdad. Su cerebro está atrapado en un circuito biológico de supervivencia. Así que, si alguna vez te has reprochado cómo pude hacer aquello, recuerda esto. No, es que no eras tú solo el que tomaba las decisiones. Es un cerebro herido que está funcionando en modo emergencia. Y entender esto no te exime de responsabilidad, pero te libera de esa condena moral. Porque es la diferencia entre tener culpa y tener una historia. Pero ahora viene lo más bonito. Y es que el cerebro también se reprograma con el perdón. Cuando practicamos el perdón, el real, no de palabra, se reactivan regiones del cerebro relacionadas con la empatía, con la autocompasión y con la regulación emocional. El corte prefrontal nos ayuda a reflexionar antes de reaccionar. El estímulo anterior modula el dolor emocional. Y el núcleo accumbens, que vuelve a liberar dopamina, esta vez no lo hace por el alcohol, sino por la sensación de paz. En otras palabras, el perdón también coloca, pero de serenidad. Si existiera una farmacia del alma, el perdón estaría en el mostrador, pero sin receta. Neurocientíficamente hablando, perdonar disminuye el cortisol, esta hormona del estrés, y aumenta la oxitocina, la hormona del vínculo, de la calma. Por eso, cuando alguien perdona de verdad, en el cuerpo lo nota, se duerme mejor, estamos más relajados, el rostro cambia. Perdonar a los demás cuesta, sí, pero perdonarse a uno mismo es una auténtica maratón, porque la mente se convierte en su propio tribunal y dicta sentencias que a veces son de cadena perpetua. No merezco que me quieran, no soy un buen padre. He destrozado demasiadas cosas. ¿Os suenan estas frases? Pesan más que una botella.
pero lo cierto es que nadie puede sostener su recuperación cargando una condena eterna. El perdón a uno mismo significa olvidar lo que pasó. No significa olvidar, perdón, sino mirarlo desde otro lugar, desde quien ya no es aquel el que bebía, sino el que ha decidido no beber. Quiero proponeros un pequeño ejercicio. Cerrar los ojos si os sentís cómodos. Pensad en una frase que os cuesta deciros a vosotros mismos, algo que os hace daño. Y ahora cambiar esta frase por esta. Hice lo mejor que pude con lo que tenía, con lo que sabía y con el dolor que llevaba. Con esta frase no justificamos, pero esta frase nos humaniza, porque todos somos supervivientes de algo, y sobrevivir también merece el perdón. Si hablamos de perdonar a otros ya es nivel máster, sobre todo cuando ese otro fue el que nos hizo daño, o cuando ese otro es a quien amamos mientras estaba bebiendo. He visto madres que lloran porque no pudieron hacer nada, hijos que no logran comprender por qué sus padres elegían la botella, o personas que se odian por haber convivido con quien bebía. Pero perdonar no es justificar. No se trata de decir no pasó nada. Se trata de poder decir pasó y ya no quiero seguir viviendo con eso. No quiero seguir atado. Es como si hubiéramos intentado cruzar un río con un saco lleno de piedras y al fin entendemos que tenemos que dejar ese saco en la orilla. Soltar no es de débiles, no es una debilidad. Soltar es la inteligencia emocional. A veces cuando alguien me dice, es que no puedo perdonarle por lo que me hizo demasiado daño. Yo les contesto, no lo hagas por él, hazlo por ti. Es que mientras tú no sueltes esa bolsa pesada de piedras, vas a seguir viviendo con un fantasma que no paga el alquiler. Y los familiares, os lo digo siempre, no seáis jueces de vosotros. Fuisteis testigos de una enfermedad, no fuisteis cómplices de un delito. Y eso también se perdona. Ahora vamos a hacer algo muy sencillo, ¿vale? Pero que tiene mucho sentido. Quiero que penséis en una piedra, que tenéis una piedra en la mano. Es que no iba a traer piedra para todos, pero que tenéis una piedra en la mano, ¿vale? Imaginárosla. Y esa piedra representa algo o alguien que os cuesta perdonar. Puede ser una persona, una situación o algo de vosotros mismos. Sentís su peso, ¿vale? No parece mucho, pero si tuvierais que caminar con esta piedra en el bolsillo todo el día, os acabaría molestando. Ahora imaginad que estáis frente a un río. El río no pregunta de dónde es esa piedra, si es una piedra buena o si es una piedra mala. Solo recibe las piedras. Podéis elegir seguir sosteniéndola o soltarla en el río. Si queréis, soltarla ahora. No hace falta entender que para empezar hay que soltar. Porque el perdón empieza así, con un gesto pequeño, pero valiente. Y aunque hoy no soltéis del todo, ya habéis aflojado un poco la mano. Y eso, creedme, ya es perdón. Y antes de terminar, os quiero dejar una propuesta para continuar con esta experiencia en la asociación, ¿vale? He dejado una cartulina pegada a la puerta de salida, le he llamado el mural del perdón. Perdonad mi letra, ha sido ahí un poco la que tal. Y he colgado unos post-it y unos bolis, ¿vale? Se titula como la charlita de hoy, perdonar para vivir del peso a la libertad. Durante los próximos días que estéis en la asociación, cada persona que pase por ahí, o ahora a la salida, podéis poner un post-it con una frase, un dibujo, que exprese lo que estáis dejando ir. Algo que hayáis aprendido sobre el perdón. Puede ser una promesa, una reflexión o incluso una palabra. Gracias, perdono, empiezo, suelto. Pero poco a poco ese mural se llenará. Se llenará de vuestras voces y de vuestras historias. Y entonces los pocillos volverán a hablar. Podéis pegar post-it que traigáis escritos también de casa, porque vuestra casa, la asociación, siempre se ha llenado de vida gracias a estas historias compartidas, a las que las heridas sanan en comunidad y al coraje de mirar
de frente al pasado para construir el presente. El mural del perdón no solo será una actividad, será un espejo de lo que en el colectivo habéis logrado. Y cuando alguien nuevo entre por la puerta, podrá leer esas frases. Me perdoné, volví a empezar, y sabrá que esas paredes no están blancas. Tan blancas que estáis nuevos a estrenar, ¿eh? Guiño, guiño, ayuntamiento. Y sabrá que aquí he querido trabajar con boleras, entonces ahora me doy mucha salud. Y sabrá que aquí las paredes están llenas de vida, de gente que eligió soltar el peso y seguir viviendo. Bueno, perdonar no cambia el pasado, pero cambia el peso que llevamos. Perdonar es aprender a vivir con cicatrices sin que duelan al tocarlas. Elegir la libertad en lugar del castigo, la paz en lugar del control, la vida en lugar del resentimiento. Y a veces me preguntan, ¿y cómo sé si ya he perdonado? Y yo, pues os digo, cuando puedes recordar sin que te tiemble el alma, cuando puedes hablar del pasado sin rabia, cuando duermes mejor, es porque ya ha empezado el perdón. Porque perdonar no es olvidar, es recordar sin rencor. Y si hoy salís de aquí pensando que todavía os queda alguien que perdonar, que sea vosotros mismos, porque eso significa que ya habéis empezado el camino. Y por último, gracias por dejarme volver a casa, gracias por recordarme que la verdadera libertad no empieza con dejar de beber, sino con dejar de castigarse, y que la vida nos siga encontrando sobrios y en paz. Muchísimas gracias. Gracias, Raquel, por tus palabras y por recordarnos que perdonar no es olvidar, sino dejar de cargar por lo que duele. Qué necesario todo lo que hemos compartido. Creo que nos deja mucho que pensar. Gracias de todo. Vamos a hacer ahora un breve descanso de unos 10 minutos y luego enseguida retomamos con los demás compañeros. Gracias. Buenas tardes, noches. Me vais a perdonar, estoy un poquito nerviosa. Bueno, yo llevo en la asociación desde el 2016, estamos en el 2025, ya hace años, y os voy a resumir un poquito mi historia, ¿vale? No me voy a poner a contarlo todo, porque si no de aquí nos dan las uvas, pero de 20 años después. Bueno, yo empecé en la asociación, como bien os he contado, desde en el 2016. Ha sido tropiezo tras tropiezo y más tropiezos, y llega en un momento, como será la mente enferma de un alcohólico, que hubo un momento específico de mi vida que me trastocó un poco, que fue cuando mi hijo apareció en el baño de un disco padre ahí de Fuenlabrada, que me sacó con la mano a mala leche, normal, hay que reconocerlo. Y según salíamos a la calle me empezaba, mamá, ¿te puedes creer cómo estás? Y yo, sí, estoy bien. Mentira, no estaba bien. Y llegó a decirme, dice, mamá, eres una puta borracha, me dejas tú. Bueno, en todo caso, sí, en ese momento me impresionó bastante, empecé a recapacitar, pero al día siguiente, y volví otra vez. Y claro, yo tropiezo tras tropiezo, aún así acordándome de la famosa frase. Luego, a cuestión de ahí, pues dejé de ir, dejé de decir, bueno, yo me voy de aquí, que esto ya me cansa, me aburre, y lo que en realidad yo quería era seguir bebiendo. Entonces, ¿qué pasa? Llevaba una temporada fuera y pues empecé pues, irme a los bares, a tomarme mis tercios,
mis cervecitas, mis cubatas en casa, y yo trabajaba con mi padre. Hasta en el trabajo con mi padre yo me acuerdo que mi hermana me decía, Cris, pasa por detrás, dice que como te pille papá. Y aún así mi padre, me imagino, que se habrá dado cuenta que, no sé el motivo, pero yo entraba por el office y salía por otro lado. Y aún así mi padre me estaba esperando justamente en toda la otra puerta y empezaba. Yo digo, ya está, ya se ha dado cuenta. Era pues eso, ya discutíamos allí delante de todos los estudiantes, a mí me daba igual, mi padre me levantaba la voz, yo levantaba la voz más a ver quién tenía más narices. La cuestión que desde el 2016 hasta el 2023 pues ha sido caída tras caída, pero bueno, aún así doy las gracias a mi hijo que hoy ha podido venir y que parece que no, pero un apoyo es bestial, o sea, sobre todo para nosotros, para la gente que tiene la enfermedad del alcoholismo. En el 2023 hubo un caso que ahí ya yo creo que fue el detonante, porque yo cogía el coche, yo me dedicaba al mantenimiento y limpieza de piscinas, y mi antiguo jefe pues me dejó el coche. ¿Qué pasó? Que yo seguía bebiendo, cogía el coche. Y uno de los conductores de atrás o de los otros carriles, pues llamarían a la policía o a la Guardia Civil o a quien tuvieran que llamar en ese momento. Me hicieron la prueba de la alcoholemia y di 0,71. Con tan mala suerte me retiraron el carnet durante 8 meses y 2 días, no podía coger el coche. Mi antigua encargada lo sabía, porque con ella tenía mucha confianza, y me lo tapó. Mi antiguo jefe, yo llegué a firmar el contrato y no me lo querían hacer, porque se habían enterado de que había recaído. Lógico, ¿quién va a querer a una enferma alcohólica en un puesto de trabajo? Luego la suerte que tuve, que mediante ese momento yo ya fui a poner ya el remedio definitivo, y desde el 2023 hasta fecha de hoy ya han pasado pues 2 años y pico. Y con esto quiero decir que voy no teniendo confianza, porque con el padre de mi hijo siempre nos hemos llamado y siempre me pregunta ¿qué tal vas en la asociación? ¿Qué tal lo llevas? Y pues este año dices, joder, si es que algo debo de hacer bien, que ya es hora de que yo iba mejorando, confianza con mi hijo, ha podido venir hoy con su chica, vas cogiendo confianza con tus padres. Yo antes de poner fin a mi época en consumo, pues yo con mi padre no me hablaba, yo pasaba las navidades o bien sola o en casa de alguna amiga. ¿Qué pasa? Que ahora, pues, me voy a casa de mis padres, paso Nochebuena, paso Navidad, me quedo a dormir, les llamo, me llaman, o sea, vas recuperando cosas que te dices tú a ti mismo, joder, si el esfuerzo que estamos haciendo o que estoy haciendo merece la pena. No me voy yo con esto, me vais a perdonar que yo estoy un poquito nerviosa, pero yo quiero decir que gracias a los esfuerzos, gracias a la asociación, gracias a los coordinadores y gracias a mi capacidad de decir no me voy a permitir el lujo de un tropiezo más, que se puede, sobre todo si hay algún presente aquí de primero, que siga por conseguir su meta, sus sueños, y decir que yo por hoy, yo mismamente puedo decir se puede. Y por perdonarme por gracias.
continuación. A continuación, vamos a escuchar a Merche. Ella nos va a hablar desde la otra cara de esta historia, la de un familiar. Un fuerte aplauso. Bueno, yo no voy a ser menos, yo estoy histérica perdida. Y creo que tiene mucho valor, Carmen, al haber hablado sin papeles. Bueno, en fin, buenas noches. Para los que no me conocéis, me llamo Merche. Mi marido es Juan y es un enfermo alcohólico. Nací hace 48 años, dentro de una familia humilde y trabajadora. Soy la cuarta de 5 hermanas, y podría decir que me criaron mis 3 hermanas mayores. Aunque ahora no lo parezca, siempre fui una niña tímida, vergonzosa y llena de complejos. Respecto a las drogas, la primera y única lección que tuve en mi infancia fue: no vayáis a aquel parque que están los drogadictos y cuidado con las jeringuillas, no os vayáis a pinchar. De adolescente, por los amigos y por lo que ves, conocí las drogas de diseño, así lo llamaban, pero jamás oí hablar del alcohol como la peor droga de la sociedad. Qué desinformación más grande. Esa niña fue creciendo, hasta que con 19 años se vio con un niño en brazos y la frase de mi madre con un "quien lo parió que lo tenga". Me vi sola, no sabía hacer nada. De repente tuve que aprender a ser madre. Qué difícil es, a llevar una casa y a lidiar con un sinfín de problemas, pues el padre de mi hijo tenía problemas con la cocaína. En aquella relación aprendí a vivir con miedo por si algún camello venía a cobrarse alguna deuda. Miedo a no llegar a fin de mes, miedo a la soledad. Ahí me di cuenta que era yo y solo yo, sin poder contar con nadie más. Me hice una experta en supervivencia y una experta en lidiar con la ansiedad. Yo misma me decía: respira, Merche, céntrate en respirar, esta es tu vida. Tuve que aprender a la fuerza, a ser fuerte, porque mi hijo dependía de mí. A Juan, mi marido, le conocí estando embarazada de mi hijo Óscar. Por entonces cada uno tenía su pareja y su vida. La mía no muy buena, la suya tampoco, porque 6 años después, por capricho del destino, la vida nos unió con un "se va a enfadar Dios por estar más bonita que la Virgen". Olé, piropazo. Y oye, que desde ese día no nos hemos separado. Buah, al inicio de nuestra relación no me lo creía. Estaba siendo feliz, me sentía bonita, deseada, querida. Nos cogimos con tantas ganas que en menos de 2 meses ya vivíamos juntos. Mi niño, por aquel entonces con 6 años, estaba feliz porque Juan entrara en nuestras vidas. A los meses me quedé embarazada y nos casamos. El 13 de julio nació nuestra niña. Antes de vivir juntos, Juan vendía hachís, pero dejó de hacerlo. También lo fumaba, eso tardó un poquito más en dejarlo, pero lo dejó también. Vivía tranquila. Yo veía que Juan bebía mucho y pensaba: joder, ¿este tío no bebe agua? Otras veces pensaba: madre mía, pues sí que tiene sed, pero no notaba nada. De pequeña estaba acostumbrada a que en Navidad íbamos a Macro a hacer la compra de dulces y botellas para llenar el mueble bar. Muchas de aquellas botellas duraban años allí. Con Juan aprendí otra normalidad, y era que cada mes, cuando hacíamos la compra grande, se compraban botellas de licores fuertes, vinos y muchas cervezas. Con suerte llegaban a medio mes, pero no lo veía. Esa tranquilidad tardó poco en desaparecer, porque Juan cada vez se enfadaba más, discutíamos más, gritaba por todo, sobre todo a mi hijo y a mí. Por más que me esforzara en hacerlo todo como él quería, algo estaba. Cuando estábamos en casa, los niños y yo estábamos relajados, pero yo no hacía más que mirar el reloj. Y cuando quedaba poco porque viniera, ya me ponía nerviosa. Vamos, chicos, hay que recoger los juguetes. Erika, hija, no pongas los deditos en la mesa. Erika, hija, no llores. ¿No ves que si no papá se va a enfadar con tu hermano? Da igual. Cuando llegaba se montaba por cualquier cosa. Yo me enfadaba mucho con él. ¿Por qué tenía que gritar tanto al niño? Pero que es un niño, me decía. No era consciente del monstruo que había en mi casa, el alcoholismo de mi marido. Fui dejando de ser yo, para intentar ser lo que él quería. Por amor, por evitar, por miedo a la soledad, pues no sabía decir. El tiempo pasó. El niño se convirtió en hombre y empezó a plantarle cara.
y defenderse, por lo que las discusiones eran más fuertes. Se retaban a pegarse en la calle. Mi hija se convirtió en mi baño de lágrimas. Hasta que un día me dijo: mamá, es que lo que me cuentas me duele. Es mi padre. Y lo entendí. ¿Qué estaba haciendo? Por su lado, Óscar me pedía más ayuda. Me reclamaba que no le defendía. Y claro que lo hacía. De verdad que lo hice lo mejor que pude. La supervivencia de mis hijos era cuando Juan llegaba a casa, Óscar se iba a la calle y no aparecía hasta la noche. Eso hasta que se fue a vivir con su novia. Erika se encerraba en su habitación, se ponía los cascos y se aislaba. Como mujer fui sintiéndome cada vez más insegura, con la autoestima por los suelos, sobre todo al descubrir en varias ocasiones que contactó por redes sociales con mujeres. Dejé de quererme, pensaba que la culpable era yo. Me encerraba en el baño a llorar y cuando me miraba al espejo me daba de tortas, me agarraba la tripa yo misma me odiaba. Me sentía fea, no valía, nada más que para trabajar valía. En la pandemia todo se desbordó. Juan cada vez bebía más, lo que le llevaba a consumir más cocaína. No sé si cada vez había más gritos o yo empecé a no poder más. Por entonces no tenía el escape de salir a trabajar, estábamos confinados. Pero es que después me despidieron. Eso fue el derrumbe total de mi casa. Erika me decía: mamá, ¿por qué aguantas? Sé para ti, pero no podía. ¿Por qué? Pues no lo sé. El alcoholismo que nunca fui consciente que había se presentó a lo bestia. Ahora Juan sí se tambaleaba, sí balbuceaba, se levantaba de la cama para beber, se ponía de cocaína hasta arriba. Pero en esas condiciones, ¿cómo iba a conducir? Me convertí en una cunda. Ese vehículo que llevan los drogadictos a pillar a los pobres, pues esa era yo. Le llevaba a ver a su camello a pillar y luego se ponían en el coche. Mientras yo en el asiento del conductor miraba hacia la calle y pensaba: Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabéis? Cuando gritaba a mi hijo o a mí, cuando hacía o decía cosas siguientes, cuando me hablaba de manera despectiva y yo lloraba y la respuesta era: ¡buah! Ya está llorando. Y lo odié, porque pensaba que era mala persona y no nos quería. A veces hasta ironizaba y me decía: ¿qué? O me quieres o me odias. Muchas veces le decía: Juan, creo que se te está yendo de las manos. Juan, desde esta mañana te ha bebido X litros de alcohol. Pero la respuesta era: ¿qué pasa? ¿Me vas a contar lo que me bebo? Por las noches me dormía con miedo, porque pensaba que en cualquier mañana Juan no se despertaría. El 19 de febrero del 2022 fue el último día que Juan consumió, después de 2 días viviendo y poniéndose de cocaína. Ese día habíamos quedado con la familia. Ese día estaba desatado. Desaparecía con que para ir a ver el coche. Yo tenía que disimular sabiendo que había ido a pillar. En el bar estaba más tiempo en el baño que con nosotros. Salía, bebía y se iba al baño a meterse una valla. Cuando cogimos el coche para volver a casa, no sé de dónde saqué la fuerza. Y no sé cómo no nos calmamos, porque iba conduciendo y enloquecida le iba dando golpes en la pierna, gritándole cosas muy feas, de las que no estoy nada orgullosa. Y verbalizando lo que tanto tiempo callaba. Pero ¿qué me espera contigo? Te vas a quedar solo, no puedo más. O haces algo o hasta aquí. Al día siguiente, al levantarme, le pregunté que qué iba a hacer y me dijo que había contactado con un amigo que había estado en la asociación hace años. Cada día doy gracias por aquel día. Llevamos casi 4 años y no es fácil, porque no es solo dejar de beber, sino aprender a vivir sin ello. Aprender a que vamos a seguir lidiando con problemas, enfermedades y no estar refugio en el alcohol. Aprender, en el caso de Juan, que había empezado a consumir con 14 años, a adquirir esas habilidades sociales mal aprendidas, estando en la gesta. Al principio de estar en la asociación, él seguía igual, seguía gritando, enfadándose por todo, hasta me dejó. No era la primera vez que lo hacía. Yo estaba rota, no podía más. En la asociación me pedían paciencia y yo decía: pero si no puedo. En ese momento hasta cogí manía a esa palabra, paciencia. Al principio, pues la psicóloga de la asociación me decía que podía ser el síndrome de abstinencia. Después, que igual tenía que asumir que era así. Menos mal que con el tiempo y muchas terapias, Juan fue dándose cuenta y abriendo los ojos. Esos ojos que tantas veces le decía: me miras pero no me ves. Ahora estamos arreglando lo que un día el alcohol rompió. Juan ha pedido perdón a los chicos. Incluso ha empezado a llamar hijo a Óscar. Nunca se lo pedí.
pero me gusta. Ha reconocido el maltrato psicológico que sufrimos mi hijo y yo, por su parte, y se está esforzando mucho en reparar. Lo cumplía su alcoholismo propio. Se está esforzando en ser un mejor padre, marido y persona. Me encanta verlos a todos reír y a mis hijos bromear, sin reproches, sin rencor. Ver a Juan disfrutar de la vida, verle sonreír con esa sonrisa limpia de sustancias, me da la vida. Ahora, como dice una gran amiga y compañera, estamos coleccionando momentos. He de deciros que con la ayuda de mis terapias, con mis coordinadoras y compañeras, vamos, mi familia de la asociación ya no estoy sola. Puedes hablar sin miedo a sentirte juzgada, te comprenden mejor que nadie. Para mí fue un alivio ponerle nombre al problema de mi casa. Fue sanador saber que no era yo, pero que tampoco era Juan, sino su alcoholismo. He de deciros que en cuanto dejó el alcohol, las demás sustancias desaparecieron también, porque lo que me llevaba a consumir cocaína o lo que le dieran, ya le daba igual, era el alcohol. No es fácil para mí volver a pegar todos mis pedacitos, pero estoy en ello, también con el de mi psicóloga, claro. He vuelto a reír, no esa sonrisa que me pintaba cada mañana, sino a reír a carcajadas, a vivir, a disfrutar cada momento por ínfimo que sea. Ahora tengo el armario llenito me encanta. Y estoy aprendiendo a quererme, respetarme y cuidarme, hasta verme tatuado para que no se me olvide. Todavía hay situaciones no muy agradables que vamos solucionando, situaciones en las que todavía espero una mala reacción y en cambio para mi sorpresa esa reacción es madura y comedida. Es un largo camino, pero estamos en el correcto. En una terapia, la coordinadora nos pidió que con una palabra definiéramos lo que era la asociación para nosotros. Mi palabra fue vida. Muchas gracias. Por recordarnos que del otro lado se sufre, se aprende y se quiere con la misma intensidad. Y cerraremos este bloque de testimonios como de esto. El mayor va a venerar a nadar hoy, y de la asociación también, claro. Ejemplo de serenidad y constancia. Un aplauso. Sí. Bueno, y para allá, a ver qué saca. Y nervioso no estamos, ¿no? Es peor. O sea que, bueno, buenas noches. Bueno, ya sabéis cómo me llamo. Tengo 76 años y soy el más veterano. Bueno, el más viejo, no veterano, no, más viejo. Bueno, pues vamos a resumir un poquito el tema. El alcoholismo mío era distinto cuando vivía mi mujer, porque prácticamente, digamos que me controlaba, y entonces pues era distinto a cuando murió. Entonces cuando murió mi mujer, pues no sentí yo el dolor ese que se siente, ni la pérdida que se siente cuando muere un ser querido. Yo lo que sentí fue no un alivio, sino, ¿cómo lo diría? Una liberación, porque ya me quitaba de estar controlado. Ya nadie me controlaba y entonces pues ya podía hacer lo que quisiera. Podía beber lo que me diera la gana y hasta que me diera la gana. Pero claro, yo sabía que eso me iba a perjudicar a nadie, porque nunca es bueno con exceso las cosas. Pero bueno,
Según iba pasando los meses, esto se iba empeorando. Cada vez se hacía más doloroso para mí, porque ya incluso ya me tocó hasta monetariamente, económicamente, digamos. Entonces ya la cosa ya era más jodida. Ya no dormía por las noches y ya era jodido. Bueno, pues resulta que un día ya yendo para casa, será feo, me da vergüenza decirlo, pero es lo que hay. Me caí al lado de mi casa, el único árbol que había en toda la calle. Bueno, pues ahí me caí y no me podía mover. Recuerdo que pasaba una mujer con el coche, me hizo unas señas y bueno, pues esperé. Vino la Cruz Roja y me llevó al hospital de Fuenlabrada. Y allí en el hospital de Fuenlabrada no recuerdo lo que me decían, pero me decía, que se vaya a su casa porque este lo que tiene es lo que tiene. Así es que bajé a coger el tren, pero cuando vi las escaleras digo, hostia, cualquiera baja por ahí. Así que en vez de llamar a mi hijo, porque entonces sí que subí a mirar, digo, a ver si se queda así, y bueno, pues llamé a mi hermana. Y vino mi hermana, que la agradezco su esfuerzo, y la admiro, y la valoro. Entonces vino y bueno, pues nos fuimos para casa, y ya me metí en casa, y al día siguiente, ya no recuerdo si fui a trabajar o no fui a trabajar. En caso que había ese mismo día, pasé a donde mi hermana, porque fumaba y me compré un cigarro de esos eléctricos, y para enseñárselo, hostias, cuando llegué dentro de casa estaba mi hijo y mi nuera, adiós. Digo, ahora sí te sabía. Ahora ya no me escapo ni digo nada. Bueno, pues resulta de que estuvimos hablando y me lo puso claro. Y dice, bueno, aquí hay una solución. O cambias o... Es que es difícil. O cambias o deja de ver a tu nieta, tú de tener una nieta. Bueno, todo eso ya es jodido. Entonces, pues nada, pues nos pusimos manos a la obra, quedamos en que iba a ir a la asociación, que la debo mucho. Y fui con mi hermana y mi hijo. Y bueno, pues entramos en la asociación y bueno, a lo primero pues entras como atostado, pues no sabes ni dónde está, porque yo cuando empezaba de cuento será con una película que he visto, que tanto por ahí por eso lo tiramos. No, pues yo digo, y cada uno está sentado en una silla. Vale. Así es que, y mira por dónde me tocó el primero, enfrente al lado del psicólogo, digo, anda, digo, anda con el psicólogo y todo. Bueno, pues resulta de que, bueno, pues ahí estuvimos aprendiendo a convivir y a llevar lo del alcohol. Yo estoy muy agradecido a mi hermana por acompañarme, pero en las terapias ella va a una sala por los familiares y yo a otra, ella aprendiendo a comprenderme y yo aprendiendo a comportarme, porque la verdad que eso es lo que hay. Pero a la hora de salir, de irnos a casa, hay que reconocer que mi hermana se va a su casa con su familia y el que se queda solo en casa soy yo. Entonces la soledad la siento, porque prácticamente entré solo, acompañado, pero la soledad era la mía. O sea, que esa no había duda. Entonces, ¿qué pasa? De que según iba pasando el tiempo, pues entonces iba aprendiendo a ser una persona honesta, una persona buena, con sentimientos, queriéndote porque no te quería, pero queriéndote. Y entonces es donde me di cuenta
de que el dolor que empecé a sentir, porque entonces comprendí que era estar solo, que eso es muy jodido, os lo digo yo, porque no es lo mismo que el que va con los familiares, con la mujer, que llega a su casa, cuenta lo que se ha hablado de él solo, cuidado, de él solo, como te ha ido, como no te ha ido, y entonces pues compartes, y no es lo mismo como yo cuando llego a casa y me encuentro solo. Como no hable por la televisión o me habla de a la almohada, me parece a mí que no puedo hacer otra cosa. Entonces yo siempre he dicho a mis compañeros de que la familia es muy importante y a la mujer hay que cuidarla, porque nadie sabe lo que se pierde cuando la pierdes. Entonces yo la perdí por desgracia, pero fueron fuerzas mayores. Entonces yo lo que le pido a mis compañeros es que la conserven, que si se tiene que ir algún día, que sea por fuerzas mayores, pero no por culpa de ellos, porque la verdad es muy importante la familia, porque bastante han sufrido, soportándonos a nosotros, haciéndose cargo de las cargas de los hijos, porque prácticamente nosotros no hemos sido conscientes de lo que hacíamos y se lo hemos dejado todo a ella. Ella la que se encargaba de llevarlos al colegio, ella se encargaba de llevarlos al médico, ella se encargaba de todo. Nosotros lo único que nos encargamos era de beber y de pasarlo bien, y eso no es así. Por eso yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo: hay que cuidar a la familia, que es lo más grande que hay, la verdad. Y ya voy a decir una cosa particularmente mía. Llamo un llamamiento, digamos, a todos los invitados. Nosotros ya porque lo sabemos, pero cuando haya alguien que cree que se le va a la mano, que tiene problemas con el alcohol, por poquito que sea, ¿entiendes? Que nos busquen, que vayan a vernos. Nosotros la atendemos estupendamente. Somos sus compañeros, sus amigos, bueno, amigos decimos que no, pero bueno, sus compañeros. Y los podemos atender, los podemos ayudar, como nos han ayudado a nosotros. Yo le tengo que dar gracias a la asociación y lo seguiré agradeciendo toda la vida, porque me ha dado la vida. A mí me ha dado la vida. Ha hecho todo por mí, por ayudar mía también, claro. Entonces he aprendido muchas cosas, ¿entiendes? Entonces todo lo que yo he conseguido y todo lo que conseguiré ha sido gracias a la asociación. Cuando me jubilé me compré una guitarra. Estoy aprendiendo la guitarra, menos, pero menos. Luego resulta de que me apunté a clase de maquetería. Pues también hago maquetería. Algunos de vosotros lo sabéis. No se me da muy mal, porque no se me da muy mal, pero bueno, ¿ves? Es lo que ganamos, los que estamos aquí. Ganamos prestigio, ganamos, no sé si se dice prestigio, bueno, como se diga, ganamos mucho. Entonces, yo siempre lo diré y lo seguiré diciendo. Gracias a la asociación. Muchísimas gracias. Y gracias a todos. Eres el mejor. Y gracias por tu ejemplo de recordarnos que nunca es tarde para vivir en paz con uno mismo. Y gracias a los tres, a Cris, a Merche, a Modesto, por hablar de lo que he vivido, sin miedo y con tanta verdad. Escucharos es reconocernos un poco en cada historia.
Y seguimos con la segunda y última ponencia. Acompañamiento social en los procesos de recuperación. Una mirada desde la experiencia en terapia de familiares. La imparte la trabajadora social, también familiar, y voluntaria de nuestra asociación. Una persona siempre dispuesta a tender la mano y a estar cerca. Azahara. Buenas noches a todos. Yo también estoy muy emocionada porque tengo una excusita que soy un saco de hormonas, así que me perdonáis, ¿vale? Si en algún momento se me escapa una lagrimilla. Antes de empezar, quiero dar las gracias por la oportunidad de compartir una parte muy importante de mi vida, a la Asociación de Alcohólicos de Fuenlabrada por confiar en mí, apoyar mi proyecto y arroparme como un miembro más de esta gran familia. Voy a hablar de mi experiencia como voluntaria y trabajadora social de la asociación y también mi vivencia personal como familiar que está pasando por el proceso de acompañar a un ser querido en su lucha contra el alcoholismo. Hablar de esto no es sencillo, pero sí que es necesario. Y creo profundamente en el valor de poner palabras a las experiencias que transforman nuestra vida, porque solo cuando se habla desde la verdad y los sentimientos se puede inspirar, acompañar y sanar. Mi historia empieza como familiar. Mi relación con la asociación no empezó como profesional, de hecho comenzó mucho antes de que yo empezara a tener uso de razón. Con tan solo 2 o 3 años yo ya formaba parte de esta asociación. 26 años después he vuelto, sabiendo lo importante que era no haber dejado de acudir a terapia, tanto como familiar como como enfermo. Desde bien pequeña yo he sido consciente de la adicción de mi padre, pero ha sido en la adultez cuando de verdad me he visto implicada en el proceso de recuperación. Como muchos de vosotros, yo también llegué por necesidad, por preocupación y miedo y sobre todo por búsqueda de respuestas. Llegué en un momento de mucha vulnerabilidad e incertidumbre, en un momento en el que pensaba que los pilares que sostenían mi familia se habían roto por completo. Pero no, aquí seguimos sosteniéndonos entre nosotros. Quienes hemos vivido el alcoholismo en casa sabemos que no solo afecta a la persona que lo consume, afecta a toda la estructura familiar, a los vínculos, a las rutinas, a la estabilidad emocional y económica, e incluso a nuestra propia identidad como persona y como miembro de la familia. Por eso cuando me senté por primera vez en una terapia familiar sentí alivio, por no estar sola, por escuchar historias como la mía e incluso mucho peores, y porque desconocidos, para mí hasta el momento, ponían palabras a sentimientos y miedos que yo llevaba tiempo intentando entender y asimilar. Aunque yo ya sabía la importancia del entorno, me di cuenta de que el proceso de recuperación de una persona no es solamente individual, sino que el camino en comunidad aportaba a nuestras vidas pues, más de lo que yo imaginaba. En estas terapias familiares fue entendiendo la profundidad del daño que genera esta enfermedad, pero también la capacidad de resiliencia de los enfermos y de las familias. En cada testimonio he visto dolor, pero también valentía y esperanza. Y en estas terapias he sentido que estaba en un entorno seguro, donde se permite algo que muchas veces fuera no es posible. Ser uno mismo sin miedo al juicio y a las etiquetas que esta sociedad nos pone. Y además, estas dinámicas y horas escuchando testimonios de compañeros me hicieron abrir los ojos a algo más. Muchas familias y personas en proceso de recuperación necesitan un acompañamiento y un asesoramiento social que no siempre está cubierto. Se necesita orientación, escucha activa, guía en trámites, apoyo emocional y herramientas para reconstruir de nuevo el proyecto de vida. Me llevó un tiempo entender que lo que yo sentía al detectar estas necesidades era un impulso a no quedarme solo como participante y que tenía y podía aportar algo más. Dar el paso y decir quiero ayudar puede parecer sencillo, pero no lo es tanto. Aún así, dentro de mí fui sintiendo la convicción de que podía aportar mi granito de arena desde mi formación profesional como trabajadora social y desde mi experiencia personal como familiar. Así que me ofrecí como voluntaria y la acogida por parte de todos no puede ser mejor. Siento que aún nos queda mucho camino por recorrer y muchos proyectos que llevar a cabo para poder mejorar el bienestar social y emocional de todos los que formamos parte de esta asociación. Creo que con el tiempo mi papel se irá definiendo y fortaleciendo. Hoy realizo citas individuales de acompañamiento y asesoramiento social, orientación laboral y apoyo emocional a todas aquellas personas que están tratando de reconstruir su vida tras la dependencia del alcohol. La idea es poder seguir creciendo y ampliando este proyecto a un ámbito más grupal, con talleres y actividades orientadas a un proceso de socialización alejado del alcohol y que pueda aportar tiempo de ocio y de calidad a todos los miembros de esta asociación. En las citas individuales que he gestionado hasta ahora he aprendido que no hay recetas universales, que cada proceso de recuperación es único, cada persona avanza a su ritmo, que hoy quien necesita ayuda para realizar trámites sociales, orientación en búsqueda de empleo y quien sencillamente simplemente necesita hablar sin sentirse juzgado. Para mí en este sentido el trabajo social no es solo técnico, es profundamente humano.
no solo deja consecuencias en la salud mental y física, también deja consecuencias sociales como el aislamiento, la pérdida de empleo, pérdida o deterioro de relaciones sociales y familiares, falta de recursos, desestructuración familiar e inseguridades profundas en muchos ámbitos de nuestra vida. Por eso, cuando alguien inicia la abstinencia, no solo comienza un proceso médico y psicológico, también empieza un proceso de reconstrucción vital, y es ahí donde la intervención social creo que se vuelve imprescindible. Ayudar a una persona a encontrar trabajo, entender cómo realizar un trámite, gestionar una ayuda social e incluso recuperar la confianza en sí misma puede ser tan importante como las propias terapias. Creo firmemente que muchas veces la diferencia entre recaer o mantenerse firme está en tener una red de apoyo. Por ello me siento muy orgullosa de poder aportar, aunque sea un pequeño granito de arena, a esta red. Podría hablar de lo que he hecho en estas intervenciones individuales, pero hoy prefiero hacer hincapié en lo que yo recibo como profesional y como persona, porque el voluntariado es bidireccional, uno acompaña, pero también es acompañado por historias, miradas y transformaciones de las personas. Por lo tanto, estoy aprendiendo que el alcoholismo no define a nadie, que las recaídas no son un fracaso, sino parte del proceso, que pedir ayuda es un acto de valentía enorme, que la vulnerabilidad compartida puede ser un camino hacia la fuerza, que incluso en los momentos más oscuros hay una puerta abierta y alguien que te tiende la mano sin esperar nada a cambio. Y sobre todo he aprendido que aparte de la fuerza de voluntad, cada persona es capaz de reinventarse con el apoyo adecuado. No quiero olvidar el papel de las familias en este proceso, a quienes como yo llegan a esta asociación agotadas, confundidas y con miedos. Y a veces también llegamos sintiendo culpa, aunque no deberíamos sentirla. Ser familiar de una persona alcohólica es una tarea que desgasta emocionalmente. Y sin embargo, también es un motor fundamental para la recuperación. Por eso las terapias familiares y el acompañamiento social específico para ellos son tan necesarios, porque las familias también necesitan apoyo, orientación y también entender que tienen derecho a cuidarse, a poner límites y a vivir su propio proceso de recuperación. Yo he estado en ese lugar y lo sigo estando, y sé lo importante que es sentir que no tienes que cargar con todo sola. Este voluntariado me está enseñando a mirar la vida con más empatía, más paciencia y más perspectiva, a valorar las pequeñas victorias, esas que para otros pueden pasar desapercibidas, pero que para una persona en recuperación significan mucho. Despertarse un día más sobrio, volver a contactar con un familiar del que se habían distanciado, acudir a una entrevista o cambiar de trabajo, pedir ayuda, reconocer límites o decir, hoy estoy mal. Cada pequeño paso es un triunfo y formar parte de este camino es un privilegio enorme y reconforta mucho como profesional. Quiero terminar con un mensaje que resume lo que para mí está siendo este voluntariado. Nadie debe atravesar esta enfermedad desde la soledad. La recuperación es posible y la vida plena después del alcohol existe aunque cueste verlo. Y cuando la sociedad acompaña esa recuperación es más fuerte, más sostenible y sobre todo más humana. Gracias a la asociación por abrirme las puertas, por confiar en mí y por permitirme formar parte de este proyecto tan necesario. Gracias también a cada persona que acompaño, porque sin saberlo me están enseñando mucho. Gracias a las familias y compañeros por sostener esta red que convierte las historias difíciles en historias de superación. El voluntariado no es solo dar tiempo, es dar presencia, es dar escucha y dar humanidad. Y cada día me confirma que vale más la pena. Y por último, esto es lo más complicado y emocional, es dedicarle todas estas palabras a la persona que es la culpable de que yo estoy aquí, que es mi padre, que me siento orgullosa de él y que me siento afortunada porque él nunca ha dejado de estar presente como padre, y creo que eso hace que sea una persona bastante afortunada. A mi madre por ser la guarda de todos los que le rodean, a mi hermana porque juntas hacemos el mejor equipo, a mi pareja porque forma parte de esta familia de locos desde hace mucho tiempo y siempre nos acompaña y no nos juzga, y a esos amigos que son familia. Muchas gracias. Gracias, Ana, por recordarnos que el apoyo mutuo es parte del camino. Gracias por tu entrega y por tu compromiso.
Y gracias a todos por formar parte de esto, por seguir y por creer en nosotros mismos. Antes de cerrar estas jornadas, quiero hacer una pequeña aclaración en nombre de toda la asociación. Nuestro presidente no puede estar aquí hoy con nosotros, se ha tenido que ir, se ha tenido que marchar, por un asunto familiar muy delicado. Su ausencia es totalmente comprensible. Y desde aquí le enviamos todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y toda la fuerza que necesite en ese momento. En su nombre, y en nombre de toda la Junta y de todos los compañeros, quiero agradecer de corazón la participación, el respeto y la energía que habéis aportado hoy. Yo soy solamente un compañero más, y no me correspondería a mí hacer este cierre. Y lo hago con el mismo espíritu que él había transmitido. El de reconocer vuestro esfuerzo, vuestra presencia y el compromiso que mantiene vivas a casa. Así que en nombre de todos nosotros, gracias por vuestro camino, por vuestra entrega y por seguir demostrando que juntos siempre somos más fuertes. Queda oficialmente clausurada las jornadas. Muchísimas gracias.